Está con nosotros el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Buenos días, Miguel Ángel. Nos reencontramos desde el año pasado. Es cierto. Y vamos a hablar nuevamente del tema de Venezuela y de Maduro. Esto fue lo que dijo Nicolás Maduro el día de ayer. Me parece que la decisión del gobierno de Perú es una ridiculez. Es una estupidez. Creo que se le mete en la cabeza la prepotencia, la arrogancia, el racismo, el desprecio antibolivariano que ha tenido la oligarquía peruana toda la vida contra Venezuela. No tiene ningún efecto, es una estupidez. Ellos son un gran poder, un imperio, el virreinato del Perú, y prohíbe la entrada en su país de tales personas. Es una mentalidad imperialista. Venezuela no está para hacer muros, y América Latina no está para prohibir la entrada de nadie ni hacer muros, está para dialogar, para que podamos circular libremente por nuestros países, para que podamos compartir, para que podamos entendernos en las diferencias que tenemos. Si el presidente del Perú, que no me sé el nombre del presidente del Perú, no sé cómo se llama. ¿Cómo? Vizcaya. Vizcurra. No sé cómo se llama, ni cómo llegó a ser presidente del Perú, no lo conozco. Me ha enviado mensajes con alguna gente que respeta a Venezuela, pero bueno, él heredó unas cadenas. Él está encadenado a la política de los Estados Unidos, de la Cancillería peruana. Si el presidente del Perú quisiera algún día conocer algo de Venezuela, debería haberme llamado. Y con las diferencias ideológicas que tuviéramos, él en la derecha y yo, revolucionario, bolivariano, pudiéramos haber establecido un diálogo. Pero no, ellos quieren imponerse. Y entonces se les sale por todos lados la arrogancia, la prepotencia, el desprecio, el racismo. Es una ridiculez lo que han hecho. Próxima pregunta. Bien duro Nicolás Maduro, ¿no? Ahora, bien dura también la decisión del Grupo de Lima en el sentido de desconocer el mandato que juramenta hoy, ¿no es cierto?, ante el Tribunal de ante el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia, Suprema de Justicia. ¿No? Ahí es donde debería juramentar, inaugurando su mandato. Además, raro, ¿no? Porque nunca se juramenta ante un tribunal, sino ante un parlamento, que es el soberano, que es el pueblo. Claro. Y como sabes, la Asamblea Nacional ha sido defenestrada por el propio Nicolás Maduro, la ha vituperado e impuso otra, que es la Asamblea Constituyente, hecha a su medida para lo que él ha querido. Entonces, y además, mira, si él hubiera querido juramentar, entre comillas, como lo hace un jefe de Estado, lo hubiera hecho ante esa Asamblea Constituyente. Como sabe que es una Asamblea Constituyente que no tiene piso, entonces lo hace ante un tribunal, que son los magistrados máximos de Venezuela. Pero volvamos, es duro lo que ha dicho, pero lo que ha hecho el Grupo de Lima, a mi juicio, es realista. Nicolás, nadie puede exonerarse de mirar todo lo que ha pasado en Venezuela, aquí lo hemos comentado contigo, unas elecciones absolutamente irregulares, sin observadores internacionales, sin presencia de la oposición, de las fuerzas vivas del país. Este señor maneja y controla absolutamente todo el aparato estructural de Venezuela. En consecuencia, está como tipificado un completo dictador. A partir de hoy, se convierte el gobierno de Nicolás Maduro en un régimen de facto. ¿Qué es de facto? De hecho, no de derecho, no tiene reconocimiento. Entonces, la comunidad internacional, la comunidad hemisférica y la comunidad regional le ha dicho a Nicolás Maduro que a partir de hoy, políticamente, no se reconoce la existencia del gobierno, no del Estado, del gobierno. Claro, pero en todo caso, si aplicamos ese criterio, empecemos a hacer la lista de todos los gobiernos dictatoriales que hay en el mundo y no nos relacionamos con nadie. Es decir, bueno, o sea, por ejemplo, con Corea del Sur estamos haciendo negocios, tenemos representación diplomática. ¿Quién eligió a ese señor? ¿A Corea? ¿No? Pero aquí hay diferencias, pues, Nicolás. En el caso de Maduro y del gobierno, primero forma parte de un eje regional que es prácticamente nuestro vecino. Mira cuántos venezolanos han salido en los últimos tiempos.
la naturaleza de un país como Venezuela, que con Perú y los demás forman parte de un sistema interamericano que es la OEA, donde hay reglas establecidas de comportamiento político y jurídico. Venezuela las ha tirado al tacho de Nicolás Maduro. Entonces, frente a una recurrencia de una situación sistemática, Nicolás, donde ya estamos viendo que como consecuencia de seguir manteniendo solamente actos declarativos, vemos que en Venezuela la gente sigue huyendo, siguen muriendo personas, hay un acto de cooptación del régimen, esas cosas no pueden mostrarse como una indiferencia. Pero la interrogante, antes te pediría que vayamos a la pausa y te voy a dejar la pregunta en el aire. Es decir, tú tienes dos posibilidades. O tienes una política diplomática independiente y tratas de establecer, precisamente por la hermandad que nos ha unido con Venezuela históricamente, alguna manera de crear una bisagra que permite el diálogo, la solución pacífica, democrática a la crisis de Venezuela, o repites tal cual la política norteamericana, porque esto de declarar prescritos o proscritos a los familiares de Maduro es lo que han hecho los gringos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos 600.000 venezolanos acá. ¿Cuántos tiene Estados Unidos? ¿A cuántos ha dejado entrar Donald Trump? A ninguno. A ninguno. O sea, nosotros somos los que pagamos las consecuencias de una situación, ¿no es cierto?, sumamente seria. Entonces, yo creo que o sea, se amerita una discusión sobre cuál debería ser nuestra política exterior, ¿no? Si de confrontación o la que ha sido históricamente de servir de puente y de instrumento para el diálogo entre posiciones aparentemente irreconciliables. Vamos a la pausa. Después. Regresamos con Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Volvemos. Estamos con el internacionalista Rodríguez Mackey y te planteo una pregunta. Sí. O sea, ¿por qué tener nosotros que optar una política que es más o menos la política norteamericana, ¿no es cierto? La estamos replicando. O sea, Donald Trump impide el ingreso de los familiares de Maduro. Nosotros también, pues, hacemos más o menos lo mismo, ¿no? Ya. Mira, Nicolás, tú sabes, yo he sido siempre muy crítico de Torre Tagle, de la Cancillería, en el tema de la Haya, en otros más. Y tenemos que hacer reconocimientos. Mira, antes, durante el gobierno de Humala, cero política exterior sobre Venezuela. Cero. Decía, ¿qué pasa? No se dice nada, sigue habiendo violaciones de derechos humanos, Nicolás Maduro hace los entrampamientos que hemos visto y no hay nada. Ahora pasa exactamente lo contrario. Es más, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski algo se hizo. Ahora se está hablando, incluso se rumoreó el tema del rompimiento de relaciones diplomáticas, que yo lo he venido diciendo siempre. A mí me decían, oiga, doctor Rodríguez Mackey, usted es muy radical. No soy radical, soy realista, realismo político. Y entonces, claro, vemos que como se están adoptando medidas frente a una Venezuela, Nicolás, donde por la consecución del gobierno de Nicolás Maduro, vamos a ver ahora que 4 millones, ya se ha hecho el cálculo, las Naciones Unidas lo acaba de hacer, 4 millones de venezolanos van a salir en los próximos 2-3 años del país. ¿Te imaginas eso? Es decir, prácticamente el país se va a despoblar porque la gran cantidad de jóvenes, que es lo que más tiene Venezuela, siguen saliendo en grandes oleadas. Frente a una situación como esta, Nicolás, lo que no puede pasar es la indiferencia, lo hemos dicho siempre. Entonces, como lo digo en la entrevista que hoy día me hace Correo, hay que optar por lo que corresponde al realismo político, porque Nicolás Maduro, mientras esté apoyado por los militares, no va a dejar el poder, no va a haber transición, no va a haber traspaso. Pero el tema es que la responsabilidad de resolver esa situación es de los propios venezolanos. Bueno, pero ¿cómo lo van a hacer? O sea, si Nicolás Maduro, yo estuve 6 días en Venezuela buscando infructuosamente una entrevista con Nicolás Maduro. Además, estuve sentado en una sala del Palacio de Miraflores con el micro puesto, la cámara instalada. No llegó el señor Maduro porque no quería una entrevista. Hasta ahora no entendí por qué, ¿no? Pero hablé con mucha gente en Venezuela y yo tengo la percepción de que una de las razones de que Nicolás Maduro esté donde está es lo mal que ha actuado la oposición venezolana, lo incapaz que ha sido de formular una sola alternativa. Es decir, en la última elección, por ejemplo, hubo quienes decían no hay que ir, hubo quienes llamaban a no votar, hubo quienes participaron como candidatos.
Hubo por lo menos 2 candidatos de la oposición que fueron a esa elección, después se arrepintieron, ¿no? Después, pero la legitimaron con su participación. Mira, Nicolás. Entonces, ahí hay un asunto que no podemos lamentablemente resolver nosotros. Lo que estamos pagando son las consecuencias de la crisis venezolana. Tenemos 600.000 venezolanos en el Perú. Mira, así como tú, yo he caminado por las calles de Caracas. Hemos visitado los lugares más recónditos de Caracas, difíciles, agrestes, peligrosos de Caracas. ¿Ah? Cuando éramos observadores internacionales, hemos estado 10 días en Caracas buscando y auscultando y conversando como tú con la gente. Y en ese momento que la Asamblea Nacional, me acuerdo mucho, había ganado el 6 de diciembre de 2015, surgió una suerte de emoción colectiva por lo que podría significar un cambio. Yo tengo contacto con muchas de esas personas. La frustración es cada vez mayor. La frustración es cada vez ha cundido en mayor forma. Lo que estamos viendo aquí, Nicolás, es que Nicolás Maduro va a seguir pertrechado en el poder. Frente a ello, no se puede ser indiferente. Tenemos que tomar acciones. Estoy de acuerdo contigo. Esto no lo va a resolver la comunidad internacional, sino solamente los propios venezolanos. Pero ¿y entonces qué vamos a estar? De brazos cruzados. Lo que tiene que hacer la comunidad internacional es presionar, pues, porque los únicos que van a lograr que Nicolás Maduro deje el poder es el propio militarismo, que va a tener que hacer lo que ha pasado en la historia. Al final van a voltear la torta, van a mirarse mutuamente y decir, vale la pena seguir sosteniendo un régimen como este. Claro, resulta una paradoja, pero lo que, digamos, la democracia mundial le pide a los militares venezolanos que den un golpe de Estado. O sea, bueno, es una paradoja. Mira, se calcula que los verdaderos cuadros venezolanos que están cooptados llegan a 250 que están detenidos. Hay muchas bases democráticas venezolanas del militarismo. Y la cúpula no pasan de 15 o 20. Que son los que, como en todo sistema militar, dominan y ejecutan acciones coactivas. Pero el problema es por qué no se produce ese clic que debería producirse. Yo te pediría a Miguel Ángel que vayamos un momentito con César Zúñiga, que está precisamente con parte de la comunidad de venezolanos que están en este momento en el Perú. Adelante, por favor. Gracias, Nicolás. Así es, información en vivo desde el distrito de Breña. Son alrededor de 650.000 venezolanos los que se encuentran en nuestro país y cerca del 80% de ellos, según reporte de migraciones, ingresó durante el 2018. Estamos en los exteriores precisamente de esta entidad para hablar con alguno de ellos, pues el día de hoy Nicolás Maduro juramenta por 6 años más en medio de la crisis política, social y económica que afecta a este país. Señora, bienvenida, exitosa. ¿Cuál es su opinión respecto a la juramentación hoy día de Nicolás Maduro? No estoy de acuerdo con esa juramentación porque nosotros tenemos una Asamblea Nacional que no reconoce ese presidente. Ese presidente fue ilegal en unas elecciones ilegales, porque eso fue con trampas que él ganó, con su CNE tramposo. No estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo es la situación de su familia ahí en Venezuela? ¿Ha podido hablar con ellos? La situación se agrava cada vez más, según lo que me comentaba. Sí, la mayoría. Yo tengo 3 hijos y los cuales 2 están en Colombia y 1 en Argentina porque no aguantaban la situación allá en Venezuela porque allá prácticamente nos estábamos muriendo de hambre. No se puede, los pasajes, el efectivo, nada. Eso es inaguantable. Ahorita mi mamá está allá y bueno, nosotros lo que podemos le mandamos, pero es inaguantable. Bien, vamos a seguir hablando con otra ciudadana venezolana también que ha llegado hasta este lugar. Señora, usted me indica que también en este caso la situación se agrava. Vamos a hablar con una persona. Señor, ¿qué tal? Muy buenas. No desea comer. Usted, señorita, bueno, desean no emitir un comentario al respecto, pero bueno, con la mayoría que hemos podido conversar en realidad está en contra, se manifiesta en contra. Hay que resaltar, como dijo hace un momento la señora, va a juramentar frente al Tribunal Supremo de Justicia y no a la Asamblea Nacional de Venezuela, que según la ley debería hacer la juramentación frente a esta entidad que en su mayoría es opositora. Retornamos contigo en los estudios, Nicolás. Bueno, muchas gracias, César. Pero ¿qué nos hacemos, Miguel Ángel, con toda esta situación?
Es decir, tú dices, está bien la política promovida por el Perú a través del Grupo de Lima de desconocer al gobierno de Nicolás Maduro, ¿para qué? Para aislar al gobierno de Nicolás Maduro, pero ¿qué efecto práctico real puede tener eso? Bueno, fíjate Porque él ha amenazado, además, no entendí en qué puede consistir esa amenaza. No, bueno, que va a romper relaciones con el Perú. Pero claro, yo creo que lo va a hacer porque dice, las más urgentes y crudas medidas. En el caso peruano, ya no tenemos embajador, tenemos un encargado de negocios. ¿Qué es lo que sigue? Rompimiento de relaciones diplomáticas. Es decir, él quiere hacer lo que ya está oliendo, que podría, presumiendo que el Perú podría hacer o cualquier otro país de la región. Pero ¿por qué el aislamiento? El aislamiento en el sistema internacional contemporáneo tiene mucho impacto, Nicolás. Los regímenes parias no es como en el pasado, que se sostenían y vivían pretéritos por cuánto tiempo. Ahora los gobiernos en un nivel de globalización parias prácticamente tienen el tiempo contado. Nicolás Maduro sabe perfectamente que si 13 países están adoptando medidas como las de impedir que sus funcionarios ingresen en sus países, restringir ciertos niveles de relacionamiento, él va a empezar a sostener que como paria ya no puedo sobrevivir. ¿Por qué crees que se va a Rusia, China, Turquía, se exonera a otros lados del mundo? Porque está sintiendo la acumulación de estos factores de presión internacional. Pero como he dicho, no basta solamente el acto declarativo del no reconocimiento y de la ilegitimidad que el día de hoy va a alcanzar Venezuela. Hay que lograr que, para que no veamos hacia adelante 6 años más de qué, de gente que sigue saliendo, familias fracturadas como las que acabamos de escuchar, la tristeza social de un pueblo sin aspiraciones, hay que asumir acciones. Rompimiento de relaciones diplomáticas ya no es nada del escándalo. Con Venezuela, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a perder? Nada, Nicolás. Se salió del grupo de la comunidad andina, se ha desaforado de cuanto concierto internacional hay. No es un ejemplo de nada. Nicaragua constituye las 2 grandes verrugas del continente. Tenemos que tomar acciones. La política internacional exige que los países no estén de brazos cruzados. Ya acabó esos tiempos de la retórica, Nicolás. Hay que asumir una acción concreta y creo que esa acción concreta para presionar internacionalmente será justamente volcar a una Venezuela de Nicolás Maduro paria. Frente a ello, internamente, repito, se van a mirar a la cara otra vez los militares y van a hacer lo que ha pasado en la historia universal. Van a acabar con el gobierno, si acaso acabara bien, porque lo más probable es que, como está Nicolás Maduro, o termina como Benito Mussolini o termina como Muammar Gaddafi. Miguel Ángel Rodríguez Baquey ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás. Muchas gracias.